Bienvenidos y bienvenidas a Notas de Fuego, un espacio donde los invitamos a ponerse cómodos, a recorrer un poco las historias de nuestros artistas para que nos cuenten ese fuego interior que llevan dentro y que los apasiona para llevar a cabo su arte. Hoy tenemos dos artistas de la ciudad de Ushuaia. Estamos hablando de Rodrigo Portillo y Yamila de Al Sur Objetos, que están junto a nosotros. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas, chiqui, gracias. ¿Cómo andan? Igualmente. Todo bien. Los veo un poco tensos. Sí. Pero bueno, la idea es poder conversar un poco sobre cómo fue que comenzaron su dote artístico, cómo fue que se fueron desarrollando, cómo eligieron cada uno su especialidad. Bien, bueno, empiezo. Sí. Yo soy Ushuaia, nací acá, fui al Polivalente de Arte, creo que esa es el primer hilo conductor con el arte. Me fui a Buenos Aires como 12 años y me fui a estudiar algo que nada que ver con lo artístico, que era psicología. Y un poco volvió a aparecer ahí este factor del arte sin darme cuenta con la vitrofusión. Fue el primer contacto. Y bueno, ahí tuve un taller de vitrofusión en Buenos Aires y regresé en pandemia y acá es como que apareció de vuelta el arte en forma de taller con el taller de cerámica. ¿Rodri? Yo nací también acá, muy parecido a lo de Yami. Me fui a estudiar a Buenos Aires y lo único que podía estudiar era música porque era lo que hacíamos en casa, tocar música, y tenía que ir a estudiar algo con respecto a salir del lugar. Yo quería salir de acá y me fui con eso a estudiar un poco de música y sí, no, me metí guitarra ahí en Buenos Aires a pleno. Tuve como 8 años sentado en una silla tocando la guitarra. También estudiando producción musical, todo lo que tiene que ver con la música, porque, nada, ahora estoy pensando que la pregunta en realidad era de qué querés trabajar, ¿no? ¿Qué querés estudiar? Nada, y eso, ese fue el balance. ¿Y cómo fue esa iniciativa para poder enmarcarte en Ushuaia, tu labor profesional como artista? Y hasta el día de hoy la verdad que la respuesta no la tengo, pero le seguimos metiendo. O sea, yo le meto, me gusta, es lo que hago, lo que me despierto todos los días y digo, bueno, hoy voy a tocar la guitarra y algo voy a hacer. Eso. Recién cuando hacías la intro del programa dije, sí, es eso. O sea, el fuego interior, ¿viste? Y decís, ¿dónde sale? ¿Por qué hago lo que hago? Y nada, la onda es esa, hacer música, es lo que me gusta, es lo que siento y lo que me levanto y hago todos los días, la verdad. ¿Yami? Sí, a mí me pasó en particular que si bien hago algo artístico, a mí quizás lo que más me apasiona es la parte de enseñar. Entonces siempre eso, un poco que apareció de chica, y fue como, mi trabajo se transformó en algo que fue un juego en algún momento sin darme cuenta, digamos. Entonces un poco esa es mi motivación de lo que hago. Recién, fuera de micrófono, decía Rodrigo que quizás tiene un proyecto ahí orientado a infancias. Vos también tenés un taller que en las colonias lo usás como destinado a infancias, Sí. con el arte. ¿Cómo fue que llegaste ahí? Sí, siempre en este afán de enseñar y que me gusta, he hecho primero talleres un poco de prueba, probándolo con infancias, y funcionó muy bien. Y el taller termina siendo un poco un refugio de eso, ¿no? Como a los niños les pasa lo mismo que nos pasa a los grandes cuando vamos a un taller, o sea, como esa meditación activa, me di cuenta que funcionaba también en los niños. Y obviamente que no es para todos, es un público diferente, es una dinámica totalmente distinta a la del taller, pero hay ahí algo que me motiva y que me mueve para siempre enseñar algo que yo ya sé, que sea lo que sea, ¿no? Cerámica o bordado, que es lo que me dedico, funcionó así. Y yo con respecto también a la enseñanza, como que me tocó eso, como que terminé de estudiar y dije, bueno, tengo que trabajar y lo que tenía que hacer era dar clases o lo más cercano, ¿no? Y nada, yo trabajo en el Polivalente ahora como profe y tengo también mis alumnos porque, bueno, la música es un lenguaje y no puedo, o sea, me encanta estar mucho tiempo solo en mi casa, pero si no hablo con los demás con respecto al arte y en este idioma, ¿no? Compartir la enseñanza y nada, ver y relacionarse desde ese punto de vista. Y está bueno, la verdad que me cuesta un montón enseñar, ¿no? La escucho a ella y digo, buenísimo, porque como que dice que ya desde chico tiene eso, de enseñar. Yo me cuesta un poco y todos los días lo laburo,
Pero nada, me amigo con eso y me gusta estar con chicos, más adolescentes. Por ahí hay unas edades que son difíciles, pero cuando al chico le gusta y le mete a eso que está haciendo, estudiar, o viene con ganas, así medio manija, a mí me encanta eso. O sea, compartir el conocimiento con chicos, y eso está buenísimo. Es impagable, la verdad que sí. Hablamos un poco del fuego interior. ¿Qué es lo que prende esa chispa en ustedes para después convertirlo en una pieza o en una canción? Yo creo que todos tenemos como ese fuego interior en la disciplina que sea, ¿no? En lo particular a mí me pasa que con lo artístico, ya sea como digo, pintura, puede ser la gente que hace tejido, la gente que haga la disciplina que sea, para mí se activa como ese modo mente en blanco y es como una meditación activa que sucede, ¿no? Como hay un diálogo interno cuando alguien hace algo, ya sea él en la música le pasa algo similar, y a mí esa es mi motivación, ¿no? Y veo que en el taller pasa lo mismo con las personas que vienen, entonces hay como una retroalimentación en sí, porque uno está en un espacio que comparte, se generan un montón de vínculos. Y con los niños, volviendo a lo anterior, hay como una retroalimentación de que uno aprende un montón ahí. O sea, yo noto que en mi público, de mis alumnas que son más grandes, obviamente aprendo muchas cosas, pero de los niños hay algo que uno se asombra todo el tiempo. Y cuando aprenden algo nuevo, esa capacidad de asombrarse es la que a mí me admira y me hace como siempre querer seguir, digamos, ¿no? Como en ese camino. Yo con respecto a eso de lo del fuego interior pienso en que hay que darle como de comer todo el tiempo, o alimentarlo para que siga vivo. Y es difícil porque hay días que te levantás y decís, no me sale nada, y hay días que sale solo y que ni siquiera te lo preguntás, sino que salió, o no lo podés ni ver, digamos, a esto de crear algo, por ejemplo, ¿no? A mí que me gusta hacer canciones, es algo como que, por ejemplo, pongo un ejemplo con mi hermano, también es músico, pero él no hace canciones, y él me dice, yo no siento como esa necesidad, yo sí. Siento que hay cosas que quiero decir que no están, no las estoy encontrando, entonces eso es lo que yo quiero decir. Ese para mí es el trabajo. Es medio raro, no sé si se entiende, pero bueno, es lo que me sucede. Pero nada, está bueno. Hay que laburarlo todos los días y hay que ser paciente. Y es creo que lo que nos mantiene, a mí como ser humano, lo que me mantiene vivo, es lo único que me importa. Hacer canciones y nada, eso, mantenerme ahí contento. ¿Ushuaia los atraviesa en el proceso creativo? Sí, para mí totalmente. O sea, en mi caso, no sé Sí, muy de él, pero sí. el mío sí, totalmente. O sea, por ejemplo, nosotros que hacemos actividades así artísticas, que creo que somos bastante ermitaños, no sé vos. Yo sí, una bocha. Sí, mitad y mitad. Pienso en esto, la inspiración fueguina a mí me mueve mucho, bueno, la montaña, es como el paisaje, el salir. Yo soy muy fanática de Ushuaia y desde que volví de Buenos Aires tengo esa visión turista, parece, y es como todos los días te chocas con un paisaje que es imponente en el lugar que te encuentre. Y eso a mí me funciona muy bien como esto que él dice, hay que enriquecer o hay que darle de comer al fuego, y es verdad, o sea, uno tiene que encontrar en lo que lo emocione o lo mueva, esa inspiración. Y en ese caso a mí me pasa con Ushuaia, sí. A mí no me tira para afuera, me tira para adentro por el clima. Y entonces me quedo todo el día encerrado. Me gusta estar encerrado, me gusta estar en mi casa y me gusta por ahí salir un poco de noche para tener un poco de vida social, pero me atraviesa de esa forma. No me atraviesa de los de afuera, sino que los de afuera como que tengo la imagen ya impregnada y a veces estoy acostumbrado. ¿Viste? Eso de estar acostumbrado a lo que tenés y no darte cuenta. No soy una persona tampoco que haga caminatas y esas cosas o que vaya a explorar lugares. No tengo alma exploradora, digamos. Pero me atraviesa desde ese lado, al revés. No salgo de mi casa y nada, eso. Estamos junto a Rodrigo Portillo, junto a Yamina Fieldas de Al Sur Objeto. ¿Cómo fue que nació el propósito de crear tu taller? ¿Llegás de la pandemia? ¿Cómo surge esa idea y cómo la proyectaste? Ya había tenido la experiencia de... Mi primer taller fue en Buenos Aires, en Capital. Era con vitrofusión, como comentaba al principio, que está relacionada a las artes del fuego, ¿no? Es, para decirlo simple, es pintar vidrio y se funde en un horno, similar al de cerámica. Y cuando me volví en la pandemia tuve otro trabajo convencional de relación de dependencia y mi plan B siempre era el taller.
Pero bueno, volver después de tanto tiempo, si bien yo en ese tramo viajaba mucho para dar talleres acá, y hay gente que ha tomado talleres hace un montón de años, un poco era la fantasía tener mi taller acá. Y se dio todo un poco así. Yo dejé ese trabajo y dije, bueno, me animo, abro el taller y lo abrí con esta actividad que era cerámica. Y un poco fue como una prueba y piloto de ver cómo funcionaba. Y por suerte, súper agradecida, eso funcionó. Y hoy ya es el segundo año de taller, con continuidad, así que bueno. Yo entré directamente a la escuela a dar clases de música y bueno, siempre con chicos así de particular, enseñando música. Con respecto a eso soy un poco así medio exigente, como que elijo a quién darle música por una cuestión de interés, ¿viste? Si viene alguien y dice, che, porque a vos te gusta música, le querés mandar a tu hijo y tu hijo no arranca, como que no, le digo, prefiero decirle, señora, mire. Pero nada, prefiero ese público, lo selecciono yo, por eso te digo, me gusta ver a los chicos cuando estudian y cuando de verdad les gusta, digo, qué bueno. Y nada, después entré a las escuelas al Polivalente, que es un espacio tremendo para los chicos, la manera con la que te vinculás es otra cosa. Es otro tipo de escuela, no tiene nada que ver a un bachillerato. Yo, por ejemplo, fui al José Martí y no tiene nada que ver una cosa con la otra. En la escuela de arte no hace falta, por ejemplo, autoridad. No hay una autoridad. Ellos saben que vos sos el profesor y ellos son los alumnos y la relación siempre... Hay fallas a veces, pero eso está buenísimo. Lo que te puede brindar un colegio de arte está buenísimo. Y nada, laburo ahí y la paso muy, pero muy bien. Hablamos de infancias, de juventudes, del arte. ¿Cómo conviven esos factores con su fuego interior? ¿Los ayuda a retroalimentarse? Y cómo también los motivan, digamos, a sus alumnos, a sus alumnas, a poder, no sé si guiarlos, pero encaminarse en el arte. ¿Empezamos? Sí, obvio. Yo, por ejemplo, los chicos traen la data fresca. No sé cuál. No sé si la correcta, si la incorrecta. Pero es lo que decía Yami. Cómo te sorprenden. Hay una diferencia. Los chicos traen montones de ideas nuevas. Formatos de relacionarse, de humor. A mí el humor me encanta. Y el humor que manejan algunos chicos, ¿viste? Y a veces vos tenés que poner un parate, ¿viste? Porque si no se van de mambo. Pero son como nuevas locuras. No sé, yo siento que los chicos de ahora vienen con cosas que yo no sé. Bueno, le debe pasar a todos, ¿no? A todos los que somos, los que vamos creciendo. Pero traen algo fresco y yo trato de rescatar y estar todo el tiempo, no con respecto a la música, sino con lo que está pasando. Ideas, chistes, actividades, juegos. Y bueno, después problemas sociales y cosas también, pero nada, yo lo rescato desde ese punto. No escucho no es algo musical, ¿se entiende? Sí. No es que escucho la música que están escuchando ellos, no. A mí las músicas nuevas me encantan, de hecho nada es nuevo porque también ya en el 2000, por ejemplo, hace 2 años el trap estaba muy arriba, pero ya en el 2000 estábamos escuchando trap. Y nada, como que ahora cambió un poquito y dicen que es la música nueva, pero no es música nueva. O sea, se entiende a dónde voy, Sí. Pero bueno, nada. Yo lo veo desde ese punto, rescato de otras cosas, desde las actividades, juegos, humor y de eso, de los chicos hoy, adolescentes. Sí, a mí me pasa en particular haciendo foco en los niños o adolescentes, al taller llegan por la iniciativa, como dice él, muchas veces de los padres, ¿no? Buscar un espacio nuevo, una actividad. Y yo siempre valoro un montón eso porque no solo la confianza de llevar un espacio a un lugar que no me conocen en la primera clase, pero muchas veces es como, hay padres que tienen ese ojo, pueden escuchar que el hijo tiene una fascinación por algo, entonces es súper valioso que puedan escuchar esa voz del hijo y traerlos al taller, ¿no? Hay otros niños que pueden venir, probar, y puede ser que no es su nicho ese, o lo que yo hago y puede ser otra actividad. Pero cuando sí, se genera que vos ves todo un crecimiento de esa persona muy admirable. Entonces siempre pasa por la mirada que tenemos como padres. Yo tengo 2 hijos y digo, ¿cómo poder ver eso, ¿no? en ellos?
y fomentarlo, porque eso es fundamental. Estamos junto a Yamila, junto a Rodro, que ahora nos van a retroalimentar para seguir dándole nota al fuego. Regresamos junto a Rodro, junto a Yami. Nos has traído unas piezas para compartir. Muchos perritos veo. Sí, bueno, soy muy fanática de los perritos. Tengo 2 mascotas y un gato que entró al taller y ahora se sumó a la manada. Y hay muchos perritos, muchas casitas también entre las piezas. Y Rodro nos trajo una canción mientras vas a estar haciendo también una figura. ¿Qué nos vas a mostrar? ¿Yo o la figura? No, la figura. Perdón. Lo que vamos a hacer es una pieza un poco sencilla como para el contexto, es hacer algún cuenquito de este estilo con una técnica que se llama pellizco. Y bueno, voy a usar solo las manos, no traje ninguna herramienta como para que sea un poquito más fácil. Ahora sí vamos a ir a escuchar a Rodro Portillo. Detrás de la ciudad, me encantaría verte de nuevo por otros lares. Detrás de la ciudad, detrás de la ciudad. Sigo volando, ya en mi sendero, sigo trepando para poder mirar qué es de lo tuyo, qué es de lo nuestro. Si estoy soñando, no quiero despertar. Detrás de la ciudad, yeah, yeah. Detrás de la ciudad. Todos lares amaneciendo, estoy regado en un prado y te sonrío. Sé que estoy lejos, que no me olvido y que a mi alma no la arreglaré con vino. Es mi destino lo que elijo, voy sin rumbo fijo. Una guitarra y algún campo ya me deja listo. Y me imagino este lugar en mi aposento para montarle sitio a nuestros momentos. Y de tus besos quiero vivirlos. Miro tu cara y me vuelvo niño. Son incontables mis sentimientos. Eres detalle en mi argumento. Y de tus besos quiero vivirlos. Miro tu cara y me vuelvo niño. Son incontables los sentimientos. Eres detalle en mi argumento. Detrás de la ciudad, detrás de la ciudad.
Muchas gracias, Rodro. Escuchamos Detrás de la Ciudad, una canción que tiene una historia por detrás, ¿o no? Sí, todo tiene historias. Eh, Sí, ¿querés que la cuente? Porfa. En realidad no tiene una historia en sí, pero viajaba mucho de Buenos Aires cuando vivía en Baires y nada, medio que estaba en el depto en Baires y me extrañé un poco mi ciudad y escribí eso detrás de la ciudad. En realidad porque siempre los pibes acampábamos afuera, ¿se entiende? Afuera de la ciudad, Claro, sí, sí. detrás, no sé, y no sé por qué. En un tiempo yo era detrás de Capital, pero dije, no, re porteñito. Nada, y eso, ese es el truco. Yani, ¿cómo venimos? Bien, es una técnica que suelen hacer mis alumnas cuando empiezan el taller. Yo en particular la uso mucho en las piezas que tengo. Se usa la mano, es bastante básica. Y es la técnica que se puede hacer un cuenquito, un mate, una taza. Es la técnica más fácil, digamos. Se llama pellizco. Así que bueno, en eso estamos. Buenísimo. Muchísimas gracias también por compartir tu arte en Notas de Fuego. Gracias. Vamos a escuchar nuevamente a Rodro. María, mi cielo es negro sin voz. Te miro y veo un árbol, un sol, como si sintieras todo lo que siento, como si mi casa fuera tu amor. María, mi techo consigue el sol. Acá está el fuego, quémalo, amor, como si sintieras todo lo que siento, como si mi casa fuera tu amor. Como si sintieras todo lo que siento, como si mi casa fuera tu amor. Muchas gracias, Rodro. Y acá seguimos con el cuenco. Sí. ¿Habías tenido la oportunidad de hacer así un encuentro con música en vivo y mientras tanto ir armando alguna técnica? No. Soy muy vergonzosa, muy tímida y no. La parte de la cámara, y si bien me gusta mucho la fotografía y hay algo de eso que es como un hobby para mí, no había estado en espacios así tan amplios. Rodro, Nada, gracias por el espacio, yo me sentí, es divertido, qué sé yo, tampoco, soy como ella. Aunque no parezca, soy muy tímido, me cuesta un montón. Pero nada, dejo que suceda. No es mi preferido, no me gusta
Pero bueno, gracias por todo, es una experiencia nueva, ¿viste? ¿Por qué no te gusta el formato acústico? ¿Por qué no me gusta? ¿Por qué no? Porque me gustan las cosas, los circuitos. Me gusta meterme por circuitos. No sé, no. Me gusta la electricidad. Por eso. De hecho, no sé, mis guitarras son estas. Yo uso esta guitarra. ¿Qué sé yo? Esa es la respuesta ahí. Estamos junto a Rodro, junto a Yani. ¿Cómo se sintieron en el programa? ¿Cómo la pasaron? Súper bien. Si bien esto que decimos, yo creo que pasa que a veces no parece que uno puede tener esa vergüenza cuando hay una exposición o las redes hoy por hoy, que es como un lugar donde un canal donde uno llega a los alumnos o llega a mostrar el arte y lo que hace. A mí en particular me pasa que cuando doy clases puedo dar clases para mucha gente y eso no me da vergüenza, por ejemplo. Y supongo que a él le pasa que cantando lo mismo. Ahora la parte de por ahí contar y hablar uno se siente como más vulnerable y acá me sentí re cómoda. Lo pasé bien. Sí, yo también. O sea, la pasé re bien. Es como las charlas están buenísimas, las preguntas, porque nos hacen pensar un poco también por qué hacemos lo que hacemos. Es como un parate y decís, mirá, o te das cuenta. Y yo la pasé re bien. Y el programa está buenísimo porque hay un montón de gente de artista y está bueno para que se pueda mostrar lo que pasa también en la sociedad, que Ushuaia no es solamente un lugar bonito, o sea, o turismo todo el tiempo. Eso abre un montón de posibilidades y cosas que vemos nosotros, que dentro del arte hay un montón de refugio para un montón de personas y más a las personas que vivimos acá. Es muy interesante el arte y la cultura, no hay que dejarla de lado. Y bueno, y este programa habla sobre eso, así que nada, yo lo agradezco a todo el mundo que trabaja en esto, a Juli, a vos y a todo el equipo acá, porque es realmente importante. Si nos ponemos a charlar sobre eso, hay lugares profundos a los que llegamos y el arte y la cultura es importantísimo para nuestra sociedad. Eso es lo único que tengo para decir. Para agregar último, que hay un ejercicio que creo que cuando es una entrevista al formato, te interpela como que a prepararte y decir, bueno, hay un ejercicio medio introspectivo de decir, bueno, que por dónde puede ir, y creo que es lo que dice él, hay cosas que no pensás y que cuando vas a ir a un espacio así te las replanteas como por dónde puede llegar a ir la conversación, ¿no? Muchísimas gracias por haber venido, por haber compartido también sus palabras, su arte. Y bueno, muchísimas gracias por estar en Notas de Fuego. Nosotros nos vamos detrás de la ciudad ahí a buscar el barro para poder conectarnos con el interior y conectar una nueva nota de fuego.